Buenas tardes con todos. El día de hoy abordaré el artículo titulado Las filosofías del cogito, un enfoque crítico, de Arnoldo Mora Rodríguez, que es un catedrático de la Universidad de Costa Rica. Si bien en el artículo se pretende hacer una crítica a estas filosofías del cogito, me voy a enfocar solamente en lo concerniente al programa cartesiano. Y también deberíamos decir que este artículo podría tomarse a modo de introducción porque no profundiza mucho en este sistema cartesiano. Sin embargo, hace unas analogías curiosas, a mi parecer, en cuanto al lenguaje, desde la visión platónica, y también una especie de analogía con, digamos, la filosofía socrática, a modo de comentario. Y en donde sí profundiza un poco más, podríamos decir, o donde da cierto énfasis, es en la parte de la duda metódica que vamos a ver luego. Para esto, el autor comienza su resumen, su sumilla, diciendo lo siguiente. Con Descartes se inicia no solo la filosofía moderna, sino una forma específica de hacer filosofía. De hecho, esta declaración es muy común en varios textos, libros o artículos de filosofía que hablan sobre Descartes, ¿no? Y claro, con Descartes se parte ya del conocimiento, se parte ya del sujeto cognoscente para que luego desarrollen los demás sistemas filosóficos o sus doctrinas, digamos, desde esta base, de esta coyuntura. De hecho, en el artículo, lo que más mencionan autores que hacen esto, que van a seguir, digamos, esta caracterización o ese tipo de hacer filosofía, es Kant y Husserl, según Mora, el autor de este artículo. Entonces, el conocimiento va a ser en la filosofía moderna o a partir de esta el tópico más abordado para luego hacer otros sistemas filosóficos. Pero para este autor, con Descartes nace la epistemología o teoría crítica del conocimiento. Aquí también una pequeña aclaración, ¿no? O a modo de comentario. Si bien la teoría del conocimiento como tal no es una disciplina muy antigua como podría ser la metafísica o la ética incluso, se toma a veces como sinónimo, se le traduce como epistemología, lo toman así como si estuvieran hablando del mismo tema, pero acá hay una ligera variación en cuanto dice teoría crítica del conocimiento. Y también menciona que la teoría del conocimiento va a ser el punto de partida y fundamento con Descartes o para Descartes para luego hacer él mismo, obviamente, no su propia filosofía y también lo que va a alegar. Ahora, Descartes, según el autor, hace un análisis crítico de la facultad mediante la cual llegamos a nuestros conocimientos, o en pocas palabras, hace un análisis crítico de la razón misma como acto de pensar. Y claro, y como seguía diciendo, Descartes no considera de hecho propio, de hecho algo sensato, estar analizando y cuestionando cada conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Sería una tarea infinita. De hecho, eso lo dice en el discurso del método. Entonces, lo que él va a analizar, lo que él va a criticar, lo que él va a cuestionar y examinar va a ser esta facultad a través, claro, de su método, a través de la duda y todo lo que ésta pueda brindarte. Ahora, la analogía que mencioné antes desde la visión platónica del lenguaje es lo que menciona este autor y lo voy a citar ahora, cuando dice, ¿cómo entonces fundar racionalmente el saber científico? O más aún, los principios metafísicos en que se fundan las verdades últimas y primeras, es decir, un saber, la episteme en Platón, que se pretenda verdadero en el sentido fuerte, es decir, válido universalmente. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer una analogía, porque sí se da el caso, en que mientras para Platón el conocimiento, la episteme, era un conocimiento totalmente absoluto, concreto, que no está variando, obviamente, sino que se mantiene por este, en Descartes también se ve algo similar. Para él, la base del conocimiento tiene que ser así, indubitable, certero, fuerte en el sentido de que tampoco va a estar cambiando continuamente. Entonces ahí podríamos hacer una analogía, ¿no? Si bien este tipo de comparación no se da comúnmente en estas dos filosofías, comparten, digamos, ciertas características, ¿no? En ese sentido se puede hacer un ejemplo o caracterización de ellas. Pero además de eso, lo que el autor quiere resaltar, y luego vamos a ver acá en la perspectiva como señalo, es que fundar racionalmente el diálogo, es decir, su alcance y sus limitaciones, es lo que en última instancia dio origen y sigue siendo la justificación perenne del quehacer filosófico. Es decir, me parece
que acá está elevando el estatuto del lenguaje, ¿no? Porque claro, si bien esa es una capacidad intrínsecamente humana, o si bien es una caracterización también humana, lo que mediante el cual esta facultad te permite hacer unas disputas, cuestiones, diferentes puntos de vista a través de este lenguaje. Entonces me parece que por eso quiso, no profundiza tanto, pero sí lo dice a modo de comentario, ¿no? Y claro, si bien Descartes, digamos, no desarrolla tanto este tópico, sí lo menciona, o podríamos decir que sí considera que es importante también para hacer filosofía, ¿no? Claro está. Ahora, luego de eso, el autor va a mencionar en base al racionalismo, digamos, unas especies de bosquejos, ¿no? Para él, una filosofía que parte de una epistemología del cogito, es decir, de una filosofía que prioriza la razón racionante subjetiva. Es decir, esta filosofía del cogito, este racionalismo, va a ser, por qué no decirlo, tratada o ejemplificada, o mejor dicho, definida como esta manera. Este término racionante no es muy conocido, me parece, o no es muy empleado. Sin embargo, alude a aquella persona que posee razón, aquella persona que puede ser racional, digamos, un ente, ¿no? En este caso, obviamente, el humano. Luego va a mencionar en estos puntitos, digamos, las características principales que va a arrojar la duda, o por lo cual también es luego va a considerarse una herramienta fundamental para llegar al cogito. La duda va a tener la función principal de hacer, digamos, el elemento crítico, va a permitir las críticas, va a permitir los cuestionamientos. Y con la duda se va a rechazar todo carácter empírico, porque ésta no produce un saber fundado en el programa cartesiano, y es lo que también enfatiza el autor en este artículo. Pero sobre todo la duda va a permitir, te va a encaminar, te va a conducir a un criterio de verdad que luego vamos a dar cuenta cuál es. Y este principio por el cual la duda va, digamos, a despejar el camino para que uno halle, va a ser un principio que obviamente esté por encima de toda duda, que no es más que el cogito, ¿no? Y aquí para hacer una pequeña, también comentario al principio que hace el autor, es en cuanto a Sócrates. Dice, ¿puede la razón humana evitar o al menos corregir el error? Bueno, esto porque a veces se duda, ¿no? Que tengamos una, digamos, una epistemología capaz de alcanzar un conocimiento certero, verdadero. Dice, si en Sócrates el origen del saber filosófico era la conciencia lúcida de nuestra propia ignorancia, en Descartes no va a ser así, la cuestión se vuelve más dramática. Lo que también me parece que da a entender es una especie también de analogía en cuanto, claro, con Sócrates se sabe que él al reconocer su ignorancia y también despejar, porque al reconocer la ignorancia despejas o relegas otros conocimientos que uno tomaba como verdaderos o que creías, ¿no? Nuestras creencias falsas. Con Descartes va a ser un poco al revés. Él sabe que esos conocimientos que tiene a lo largo del tiempo que ha obtenido no gozan de un fundamento, de una base sólida, por eso va a plantearse reconstruir uno nuevo a través de un principio, ¿no? Que va a ser el cogito. Entonces, esa parte me pareció un poco curiosa porque no se suele ver estas analogías, comparaciones o ciertas características que comparten estos filósofos antiguos con Descartes o un problema cartesiano. Pero ahora, volviendo a la duda se da porque en base, o mejor dicho, mientras estoy dudando no puedo dudar de esta actividad. Y él toma entonces, no puedo dudar de que estoy dudando. ¿Y qué estoy haciendo? Soy un ser consciente, estoy pensando. Claro está que el cogito, el yo pienso, abarca estados conscientes. No solamente el pensar o raciocinio como tal, sino también la duda, el cuestionar, incluso el imaginar, ¿no? El sentir, querer. Pero eso es ya, digamos, en un ámbito más holístico. Pero lo que da a entender es eso, ¿no? Y acá lo voy a citar. Él considera que lo único que puedo afirmar es que soy un ser pensante, un pensamiento en acto. La única verdad por eso va a ser, ¿no? O das a cuenta cuando llegas a eso, que soy un ser que se caracteriza o que tu esencia es el pensamiento. Entonces el pensar se vuelve un principio, que es más que nada, puedo afirmar cabalmente que soy un ser pensante. Y luego también lo interesante es acá, por eso rescaté esta cita, la universalización de la duda no demuestra sino lo absoluto universalidad del cogito. Es decir, en este artículo, como quise enfocarme solo en esta parte del programa cartesiano, hace una especie de, digamos, caracterización, un poco profundiza más en lo que es la duda metódica, porque da cuenta que esta sería la herramienta fundamental para llegar al cogito. Sin esta, no podríamos tener estas ideas claras
y distintas. Sin esto no estaríamos cuestionando, sin esto no estaríamos rechazando toda la información que nos pueden brindar nuestros sentidos y los cuales no son certeros. Entonces, me quise enfocar en esta parte porque si bien a grandes rasgos lo escribe, lo redacta y lo manifiesta, es importante para dar cuenta que finalmente el principio por el cual luego se van a regir otras filosofías y por el cual Descartes llega a edificar todo su conocimiento es el coito. Y luego ya, claro, no el coito ergo sum, que vamos a ver en otros videos más adelante. Gracias, eso sería todo por ahora.